este mensaje. Voy a pedir que abran nuestras Biblias. Vamos a continuar con el estudio de Hebreos. Hebreos 11. Vamos a iniciar ahora con el siguiente capítulo, que es Hebreos 11. Bueno, este pasaje es uno de los más hermosos que hay en la Biblia, creo que todos estamos de acuerdo con ello. Pero es bastante, hay mucha enseñanza en esto de la fe, como decía el pastor, es un vehículo. Hay mucho que aprender acerca de la fe. Y yo creo que por eso nada más vamos a llegar hasta el versículo 6. Vamos a leer Hebreos 11 del 1 al 6. La palabra de Dios dice así. Es pues la fe certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Padre, te quiero agradecer, Señor, la bendición que nos das de estar aquí presentes. Gracias porque pudimos entregarte alabanza, Señor, pudimos glorificar tu nombre en esta mañana, Señor. Y ahora, Señor, te rogamos para que tú dispongas nuestros corazones, Señor, para escuchar esta palabra, Señor. Tú seas que hable a través de tus siervos, Señor. Este siervo inútil, Señor, tú conoces mis debilidades, Señor, mis debilidades lingüísticas, Señor. Te ruego, mi Dios, pues para que tú seas quien obre, Señor, para que hagas milagro en mí, Señor, para que tú seas quien me uses, Señor, sea tu voz, Señor. Seas tú, Señor, hablando en los corazones, redarguyéndonos, enseñándonos, Señor, mostrándonos, Señor, lo que quieres que aprendamos en esta mañana, Señor. Yo hasta ahora, Señor, como dice tu palabra, que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que sea de edificación, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor, y llegue, Señor, a donde tenga que llegar, Padre. Tus manos lo ponemos, mi Dios bendito, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues precisamente como comentaba hace un momento, este pasaje de Hebreos 11, pues continuando precisamente lo que es la enseñanza, llegamos a la fe, recordando un poquito de lo que vimos la última vez acerca de Hebreos, pues nos habíamos quedado en que el autor de Hebreos estaba, el último mensaje que le estaba dando a los judíos que habían creído en Cristo, a los judíos cristianos, pues le estaba dando un poco de ánimo, más bien estaba dando ánimo, una voz de ánimo, de aliento para que continuaran adelante, que no retrocederían, sino que continuaran precisamente adelante dentro de lo que es la fe. Y ahora el autor precisamente de Hebreos continúa ahora precisamente explicando lo que es la fe. Y vamos a entrar precisamente en la definición de lo que es la fe. De manera secular, de manera general, pues la fe proviene del latín fides, que es un verbo que significa, o más bien viene precisamente del otro latín que se llama de fido, que significa fiarse o tener confianza en. De manera secular, esto es lo que vendría significando la fe, o proviene más bien del latín. La RAE, la Real Academia de la Lengua, lo define como un conjunto de creencias de una religión, como confianza, un buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Lo define también como creencia que se da a algo por la autoridad o fama pública de quien lo dice. Y es la seguridad, que es la aseveración de algo que es cierto. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, eso es la fe, así la define. Buscando en internet, la Wikipedia define la fe como la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas a una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestran su veracidad, por lo que también se puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas. De acuerdo al internet, así es como la define, como una especie de fe ciega o creencia ciega, de algo que pues no tienes pruebas, pero pues crees. Y hablando de religión, pues la fe se define como un conjunto, en cuanto a religión se define como o es un sinónimo más bien,
de un conjunto de religiones o más bien de creencias religiosas, por ejemplo, la fe islámica, la fe cristiana, la fe judía. En pocas palabras, se le denomina la fe al conjunto de creencias hacia una religión. De esta manera, de acuerdo a estas definiciones seculares, pues se puede definir que la fe pues, es creer en algo o alguien, ya sea que se tengan las pruebas o no. Y también se puede definir como a las cosas o principios en lo que creemos. Probablemente han escuchado por ahí a veces que hablen, que es mi credo, por ejemplo, o mi creencia en algo. Seguramente ya han escuchado eso antes. Bien, pero precisamente hablando de la fe cristiana, precisamente y independientemente de las definiciones que en el mundo podamos encontrar, pues nuestro mismo Señor, nuestro mismo Dios nos regala una definición muy hermosa y la regala precisamente por voz del autor de Hebreos, quien es precisamente el que se encarga ahora de definirnos qué es lo que es la fe. Y viendo precisamente la definición bíblica, la podemos encontrar en este primer versículo, que estoy seguro que todos ya la conocen, ¿verdad? Este primer versículo, seguramente algunos o todos se lo saben de memoria. A ver qué dice el primero, sin ver sus Biblias. ¿La fe qué es? Sin ver sus Biblias, ¿eh? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Pues aquí ya nos está dando prácticamente dos conceptos, dos elementos acerca de la fe. Vamos a ver precisamente estas frases porque encierran algo muy importante acerca de la fe. Primero, al hablar de certeza de lo que se espera, que es como la mayoría de las traducciones del Biblia viene, certeza de lo que se espera. Pues esto nos habla de estar seguros o ciertos en algo. Escuchamos la palabra certeza, pues nos habla precisamente de esa seguridad, de estar seguros, de estar ciertos en algo. Precisamente la Real Academia define la certeza como un conocimiento seguro y claro de algo, una firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor a errar. Entonces, si se fijan precisamente a esta definición, la certeza como una seguridad, algo seguro y claro, se refiere precisamente, o es una seguridad basada en conocimiento, en el conocimiento. ¿Sí? Precisamente, entonces podemos definir que como primer componente de la fe es la seguridad basada en el conocimiento. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo les preguntara de qué es este púlpito, de qué material es, ¿qué me dirían? De madera, ¿verdad? ¿Y por qué saben que es de madera? Bueno, porque conocemos la madera. Conocemos la madera. Sabemos que es un árbol. A lo mejor no somos tan exactos, o a lo mejor apenas un experto me puede decir, ¿sabes qué? Pues esta madera es de pino, de caoba, de cedro, de lo que sea, ¿no? Pero en general todos conocemos un árbol, sabemos cómo es la madera y por lo tanto sabemos que esto es de madera. Entonces estamos convencidos de que esto es madera, de que este púlpito está hecho de madera precisamente. Por lo tanto, pues esa es nuestra prueba. ¿Por qué? Porque conocemos algo. Sin embargo, esa seguridad para poder tener fe, de acuerdo a lo que hemos hablado, pues implica precisamente conocer en qué es lo que creemos. ¿En qué es lo que estamos creyendo? Por eso en ese momento les preguntaba, si yo les preguntara en qué creen, ¿qué me responderían? ¿Cuál sería la respuesta? Probablemente algunos me dirían, bueno, yo creo en Dios. Bueno, pero igual si salgo ahí enfrente que le pregunto a la gente qué pasa, seguramente también me dirán lo mismo. No, pues yo también creo en Dios. Entonces me dirán, bueno, pues yo creo en Jesucristo. Bueno, pues si vamos y le preguntamos a un católico, y más en estas fechas van a decir, no, sí, yo también creo en Jesucristo. Es más, el católico les va a decir, es más, yo creo que fue a la cruz. Es más, curiosamente en la mañana, en lo que lavaba el carro, llegó un testigo de Jehová a preguntarme, precisamente a ofrecerme sus folletitos. Y yo le tiré la pregunta, bueno, ¿y usted en quién cree? Creo en Jesucristo. ¿Y qué más? Pues yo creo que Jesucristo murió y por nosotros, y precisamente en esta fecha se recuerda, me quedé, caray, ¿creen? Se supone que ellos no creían en la muerte de Jesucristo, bueno, en la cruz. Y hasta me dijo la señora, no, pues él precisamente lo recordamos porque vino a morir para darnos salvación. Caray. Fíjense, y son testigos de Jehová y también creen lo mismo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir acerca de la fe? ¿En qué más podemos creer? Y tristemente, esta pregunta, a veces hay cristianos evangélicos
que ni siquiera pueden responder esta pregunta. No tienen a veces el conocimiento para decir en qué creen, en qué es lo que creemos, tristemente. A muchos les cuesta trabajo poder responder esta pregunta. Es más, algunos ni siquiera pueden responderla. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pueden responder? ¿O por qué a veces no podemos responder cuando nos preguntan en qué creemos? Bueno, porque precisamente no conocemos nuestra fe. No conocemos en qué creemos. Entonces, para que haya una fe verdadera, debe haber un conocimiento. Y para tener conocimiento, ¿qué es necesario? La palabra, exactamente. Estudiar la palabra, leer la palabra. No es únicamente venir cada domingo y lo que me diga el hermano pastor o la persona que está enfrente, ya con eso es suficiente. No, es leerla, escudriñar la palabra. Y de hecho es precisamente lo que dice, lo que nos exhorta constantemente la palabra. Ponemos la siguiente, la primera pantalla, por favor. Dice Romanos 10:17 y Juan 5:39, voy a leer estos dos versículos, dice que así la fe es, ¿por qué? Por el oír, y la palabra, y el oír es por la palabra de Dios. Antes, cuando Pablo dijo estas palabras, no teníamos esto. Tenían el Torá, lo que es el Antiguo Testamento. Y de hecho todo Romanos habla acerca de algo de la Torá, de las leyes. Pero no tenían lo que es el Nuevo Testamento. Entonces era necesario que presente los apóstoles hablaran, los primeros cristianos hablaran, predicaran, llevaran ese mensaje para que las demás personas lo escucharan. Pero ellos también tenían que prepararse de lo que conocían, de lo que ya estaba escrito, de las profecías, de las promesas que ya habían y lo que ellos habían visto. Ahora a nosotros también nos toca hablar, llevar la palabra a aquellos que no la han escuchado para que la puedan oír, pero debemos de estar convencidos mediante su palabra, debemos estudiarla para que venga precisamente el oír por la palabra de Dios. Juan nos dice también escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan. ¿Qué dice? ¿Y quién dijo estas palabras? Cristo, Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el que estaba hablando aquí. Entonces él mismo nos estaba diciendo escudriñen las escrituras, léanlas, se lo estaba diciendo los fariseos, porque en ellas hablan de mí. De la misma manera, al leer precisamente la palabra podemos aprender más de nuestro Señor Jesucristo, conocerlo más de nuestro Señor Jesucristo, conocer a Dios también. Y así es como vamos haciendo que nuestra fe empiece a cobrar conocimiento y empecemos a tener esa seguridad en esa fe. Amén. Entonces, como resultado de leer su palabra, de escudriñarla, viene el conocimiento, y por el conocimiento viene la fe, y por la fe viene la salvación. Continuando esta misma frase, dice, es la convicción de lo que se espera. ¿Qué esperamos recibir de Dios? Ahora les pregunto, ¿qué esperan ustedes recibir de Dios? ¿Perdón? La vida eterna, la salvación, ¿qué más? Bueno, pues también, perdón, amén. Precisamente aquí en la palabra están sus promesas. Y era precisamente lo que también el autor de Hebreos les venía hablando a los hebreos. Les venía hablando de la promesa. Si ustedes observan diferentes pasajes, versículos, lo que hemos leído en Hebreos nos habla de promesas. Les trata de recordar a los hebreos las promesas que tenían. Una de ellas, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 4, nos habla de la promesa de entrar en su reposo. ¿Y qué es entrar en su reposo? Precisamente como la hermana nos comentaba hace un momento, es precisamente la promesa de la vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo nos empieza a hablar? A pesar de que le está en esta carta de hace años que fue dirigida a los judíos cristianos, a nosotros ya nos está hablando precisamente de vida eterna, de entrar en su reposo. Y hay muchas otras promesas que podemos encontrar en la palabra. Por ejemplo, la promesa de un Salvador, la promesa del perdón de nuestros pecados, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de su regreso, que es ahora lo que estamos esperando. ¿Cuántos esperan el regreso del Señor Jesucristo? Amén, ¿verdad? Y ojalá ya sea pronto. La promesa de su cuidado y provisión. Es otra de las promesas que por ahora es la primera que siempre queremos agarrar, su cuidado y su provisión. A veces ni siquiera creemos que vaya a regresar, pero ya queremos que nos provea, ¿verdad? Sobre todo vemos ahí algunas
ciertas ideologías que se agarran de esto para tratar de simular ser creyentes cuando únicamente esperan un beneficio propio. Pero bueno, ese es otro tema. La promesa también, bueno, hay muchas otras promesas diferentes, largo etcétera, que todas esas promesas las vamos a conocer precisamente a través de su palabra. Y de hecho, pues como hemos visto, algunas de esas promesas que ya mencioné o que mencioné, pues ya se han cumplido, ya tenemos un Salvador. Los que hemos creído en Él, pues tenemos precisamente el Espíritu Santo con nosotros, el Consolador. Y pues sabemos que Él nos sustenta. Y no precisamente hablo de cuestiones económicas, sino sustenta nuestra fe, que vamos a ir conociendo precisamente más adelante. La segunda frase que define la fe es convicción de lo que no se ve. Este es el segundo aspecto de la fe, la convicción de lo que no se ve. Es una frase bastante clara, que nos da precisamente la seguridad en lo que creemos. Y es que la convicción, la convicción según el diccionario Oxford, nos dice que es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Convicción, casi prácticamente nos define lo mismo. Es la seguridad que tiene una persona de la verdad o es la certeza de lo que piensa o siente. Convicción es tener la seguridad total en lo que se cree y que incluso no vemos, no palpamos físicamente. Es precisamente aquí donde radica la fuerza o la medida de la fe. ¿Qué tan firmes son nuestras convicciones? ¿Qué tan seguros estamos de aquello que no vemos? La fe a veces, como lo había leído al principio, tienden a confundirla como una fe ciega aparentemente. Digo ciega porque muchos dicen, pues tú crees, pero ¿qué te dice que lo que crees es cierto? Y a veces, yo por ejemplo soy una persona que trato de ser muy lógico. Y de hecho confieso que cuando me dieron la oportunidad de poder exponer este simple versículo me hizo batallar, me hizo sufrir mucho. Porque soy una persona lógica. Y siempre a veces buscamos pruebas. Somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Sí? ¿Han escuchado seguramente esa frase? Y seguramente recordarán que cuando se les presenta el Señor a los discípulos, Tomás como que dudaba, ¿será o no será? Ya les había dicho el Señor Jesucristo que iba a resucitar y Tomás sabía eso. Y sin en cambio no creía y lo tenía. Y si no es porque dice su palabra que metió sus dedos en sus manos, en donde habían pasado sus clavos, y su mano en su costado, no creyó. Y a veces nosotros somos así, hasta no ver, no creer. Sin embargo, aunque ciertamente requerimos, como lo acabamos de ver hace un momento, de conocimiento para aprender más de nuestra fe, aquí es en esta palabra donde implica una convicción en algo que no vemos. En algo que quizás a lo mejor podemos decir no nos consta, aunque sí nos consta por su palabra. Y aquí entramos en una especie de disyuntiva. ¿Por qué? Porque precisamente hay quien dice, o está la frase que dice que el hombre decide en qué creer. Es decir, que las convicciones del hombre dependen de lo que el hombre decida creer, en qué creer y en qué no creer. Entonces podremos decir que nosotros decidimos si creemos en algo o no. Podemos decidir si creemos en una persona o no. Podemos decidir si creemos en alguna filosofía o corriente política. E incluso si decidimos creer en una determinada doctrina. Aquí me estoy refiriendo a una doctrina secundaria o ajena a nuestra fe. Pero en la realidad y en nuestra fe cristiana, en cuanto a nuestra fe cristiana, esto no es así. Es decir, nosotros no tenemos esa capacidad para decidir en qué creer, en qué nos consta y qué no nos consta. No sé si me voy explicando. Ya, bueno, entonces no puedo decidir, yo no puedo decidir en qué creer. Pues déjenme les digo que de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra fe es un regalo que el mismo Dios nos ha dado. Ponemos la siguiente pantalla. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y esto no de quién? No de vosotros, es decir, no nos corresponde a nosotros, pues es don de Dios. Es decir, la fe es algo que Dios ya nos está infundiendo por medio de su Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos creer o entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, fue el Espíritu Santo el que ya nos estaba redarguyendo, el que ya estaba moviendo en nosotros.
de que ya no estaba dando convencimiento de pecado, ya no estaba diciendo, hey, el Señor te está buscando, Dios te está buscando. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis en Él, porque a vosotros os he concedido. Alguien ya nos dio ese regalo. Aunque ciertamente este versículo habla del padecimiento que vamos a pasar a causa de nuestro Señor Jesucristo, aquí está haciendo una clara referencia hacia la fe. Es concedido no solamente que creáis en Él, en Jesucristo. ¿Sí? Nos fue concedido el creer en Jesucristo. Y Romanos 12:3 nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, ¿qué dice? Que Dios repartió a cada uno, la medida de fe que Dios repartió. Entonces es claro, de acuerdo a esos pasajes, de acuerdo a que la palabra del Señor nos enseña, nos dice, que esta fe no es una decisión que provenga de nosotros, sino que el Señor nos ha dado esa fe. Ese es el don de Dios, ese regalo. Por eso es que podemos creer en aquello que no vemos, tener esa certeza, esa convicción de aquello que no vemos. Es precisamente lo que el autor nos está dando a entender en esta frase, en estas palabras. Y esta precisamente es la fe salvadora, la fe que nos lleva a la salvación. La que nos lleva a entender y a creer. Esta fe precisamente es la que nos lleva a entender y a creer que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 3:1. Todos sabemos y creemos que Dios creó el mundo, la tierra, el universo, ¿o no? Hay quien dice, bueno, yo sí creo, pero el Génesis como que 7 días, no, como que me cuesta trabajo creer todavía que sí. Pues no. Cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz, se creó todo cuanto existe en este universo. Donde no había nada, donde no era nada visible, se creó lo visible por la palabra de Dios. Que es precisamente lo que nos continúa diciendo el autor en el siguiente versículo. En los siguientes versículos. Precisamente actualmente incluso los científicos están tratando de buscar, de ver el origen de las cosas. Y lo más curioso es que apenas llegaron, bueno, no apenas, ya tienen tiempo que existe esa teoría, la teoría del Big Bang, no sé si han escuchado. La teoría del Big Bang, según los científicos, habla de que de repente hubo una gran explosión y todo empezó a cobrar o a generarse, todo se empezó a generar en este universo. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. La Biblia ya lo decía, que el Señor dio su palabra y todo se creó. Lo que a nosotros sí nos compete es el fortalecer esta convicción de fe. Eso sí ya nos toca a nosotros. Y ponerla por práctica, por obras. Ejercer la fe para alcanzar un buen testimonio. Como los antiguos, precisamente. Aquí el autor de Hebreos nos empieza a hablar de los antiguos. Y nos da diferentes ejemplos. Todo el pasaje, la hermosura de este pasaje, los ejemplos que nos da, un recordatorio breve acerca de lo que ellos hicieron. Que si nos podemos leer la Biblia también, a veces la leemos de pasada de corrida y no entendemos todo lo que pasó, pero son historias muy, muy bonitas, muy maravillosas, que nos llevan precisamente a conocer la fe. Y aquí precisamente empieza y vamos a ver 2 ejemplos, y vamos a ver 2 de esos ejemplos, comenzar con dos ejemplos de estos personajes de lo que la Biblia nos habla. Y precisamente esos personajes comúnmente ahora nosotros les llamamos los héroes de la fe. A este pasaje así se le conoce como los héroes de la fe. Y vamos a conocer 2 historias precisamente de estos 2 héroes. De cómo ellos precisamente entendieron aquello que no veían, que creyeron y que además pusieron por obra, por práctica, ejercieron su fe. El primero de estos ejemplos lo vemos en el versículo 4, que es el ejemplo de Abel, que es el testimonio de justicia, así se le conoce su fe, es el testimonio de justicia. Pues vamos a leer el versículo 4 de Hebreos, dice, por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Entonces podemos ver que la fe de Abel es el primer ejemplo de la fe desde la creación, desde que el mundo fue creado y después de la caída de Adán. Vemos que Abel fue el primero en dar la muestra de fe, en dar un testimonio de fe. Es el primer ejemplo, por eso empieza el autor con Abel. Y aunque ciertamente el libro de Génesis no nos da muchos detalles acerca de Abel, como a diferencia de otros personajes, no nos habla, no encontramos muchos detalles de su vida, de lo que hacía. Sin embargo, en lo poco que habla, pues nos habla precisamente, nos da testimonio de esta fe. De hecho, Abel dio testimonio de ser una persona justa, por cuanto ofreció un mejor sacrificio que Caín. Vamos a poner la siguiente pantalla. Vamos a ver su historia. Su historia está ya en el libro de Génesis, en Génesis 4, versículos del 3 al 8. Génesis 4, del 3 al 8. En la Reina Valera nos dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer, perdón, me equivoqué, ando en otro. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En la Biblia, Dios habla hoy, nos da una definición, nos habla de la misma historia, es la misma historia. Digamos una traducción un poquito más entendible, que nos dice que pasó un tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas, las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Y un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Creo que es más los detalles que nos da acerca de Caín, ¿verdad? Y sin embargo, de quien habla la fe es de Abel. Y además nos dice que fue una fe justa, o más bien se le conoció como un hombre justo. En este pasaje, aunque podemos ver que Caín fue el primero en presentar su ofrenda, esta no fue en la mejor disposición, de acuerdo a lo que hemos visto en el versículo 7. Pero en cuanto a Abel, este da su testimonio de su fe al presentar una ofrenda de adoración. ¿Qué es adoración? Bueno, la adoración es precisamente rendir culto, reverenciar, honrar. Y eso es precisamente lo que estaba haciendo Abel con su ofrenda. Estaba honrando, estaba reverenciando a Dios con su ofrenda. Y esto precisamente fue lo que se le cuenta como justicia, porque él estaba dando lo mejor que tenía. Estaba dando las primicias de su rebaño, no estaba dando cualquier cosa. De Caín solamente se dice que dio de lo que había cosechado, no dice más. Pero de Abel se dice que dio lo mejor, lo más gordo de su ganado, de sus primogénitos. Y eso precisamente es la justicia. Es otorgar, según la justicia, en la definición de justicia, es otorgar a cada uno aquello que le pertenece o lo que corresponde. Entonces, de acuerdo a esto, Abel, eso es lo que Abel estaba haciendo, estaba otorgando lo mejor al único que es soberano, que es excelso, que es poderoso.
está dando lo mejor que él tenía a Dios. Le estaba dando esa honra, esa adoración. Estaba siendo justo precisamente, porque se reconocía posiblemente a él como un hombre pecador y sabía que había alguien superior a él. Por eso se le cuenta como justicia, como una ofrenda de justicia. Y de hecho ahí en Mateo 23:35, en los ayes, cuando el Señor Jesucristo está hablando, estando los ayes a los fariseos, habla incluso de Abel también. Y se refiere a él como un hombre justo. Dice en este pasaje, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. Desde la sangre de Abel, el justo. El mismo Señor Jesucristo se está refiriendo a Abel como un hombre justo. Abel, el justo. Es Mateo 23:35. Y se refiere a él como justo, no por ser perfecto o sin pecado. Dice la palabra de Dios que justo solamente hay uno, que es el Señor. Pero Abel se refiere a que es un hombre justo porque se refiere a su carácter, a un carácter de justicia, que buscaba hacer el bien, que quería agradar a Dios y por medio de sus obras se estaba demostrando como vimos a través de esta ofrenda. El apóstol Juan, en una de sus cartas, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos 11 al 12, nos dice, primera de Juan 3, 11, 12, nos dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Amén. Por eso es que después de la trágica muerte de Abel, su fe sigue hablando por él, sigue dando testimonio de justicia por esas obras que Abel hizo y que las demostró precisamente en la ofrenda que él dio. Por lo tanto, también se dice que Abel es la figura de Cristo, como hemos visto. En Abel tenemos una hermosa figura de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, cuando está predicando en el pórtico de Salomón, que esa historia está en Hechos 3, capítulo 3, se refiere al Señor Jesucristo como el santo y justo. Hechos 3, 14 nos dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedís que os diese un homicidio. Aquí se está refiriendo, cuando habla del santo y al justo, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Él es el santo, Él es el justo. Y por eso algunos teólogos dicen que en Abel está la figura de Jesucristo. Ahora, el segundo ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de Enoc. Enoc como testimonio de agradar a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Versículos 5 y 6 de Hebreos 11. Es el segundo ejemplo, el ejemplo de Enoc. Al igual que el primer ejemplo, que el ejemplo de Abel, Enoc tampoco da muchos detalles de Enoc. No ofrece muchos detalles. Se sabe, por ahí hay quien dice, que Enoc incluso escribió un libro. Es más, incluso hay referencias en la Biblia que hacen referencia a ese libro que Enoc dicen que escribió, lo otorgan una autoría. Sin embargo, pues nosotros aquí en la palabra de Dios no hay más información de Enoc. Hay uno que otro detalle, precisamente es lo que vamos a ver, porque Enoc también es un ejemplo de fe. Vamos a buscar ahora Génesis, les pido que me acompañen buscando Génesis 5, y vamos a leer los versículos del 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24. Vamos a conocer lo que la Biblia dice acerca de Enoc. Dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén.
Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Observen que en este pasaje de hecho de Génesis habla de las genealogías. Empieza a hablar de las genealogías desde Abraham. Es lo que Moisés nos está hablando en este pasaje de Génesis. Pero si ustedes observan, cuando toca el momento de hablar de Enoc, de la genealogía de Enoc, hace énfasis en dos cosas. Versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Versículo 24, ¿qué dice? Caminó pues Enoc con Dios. Es esta precisamente la frase que nos habla del testimonio de la fe de Enoc. Caminar con Dios. Enoc caminó con Dios. Pensemos en todo lo que significa esa frase. Seguramente cuando la leemos así de corrido no le damos mucha importancia. ¿Por qué? Porque cuando vamos en la calle o vamos con nuestra familia caminando con ellos, pues a lo mejor no significa nada. Vamos caminando a su lado, adelante, atrás de ellos, pero pues caminamos, vamos a su paso. Y a lo mejor no le damos mucha importancia. Por eso cuando leemos Enoc, bueno, que no caminó con Dios, pues a lo mejor no le damos importancia porque pensamos que pues nada más está ahí caminando al lado de él. Pero no, esta frase tiene una gran importancia y tiene una gran enseñanza a caminar con Dios. Y de hecho es un ejemplo que también debemos de seguir caminar con Dios. Para poder explicar un poco más de esta frase, les voy a pedir que piensen en un niño o que recuerden cuando eran ustedes niños y cuando caminaban de la mano tomados de sus padres. ¿Qué es lo que pasaba cuando caminaban de la mano tomados de sus padres? O cuando un niño camina tomado de la mano de sus padres. Lo que significaba eso es que pues, nos daba esa seguridad que andar tomado de ellos. Para un niño es una seguridad ir tomado de la mano de su papá. Es esa confianza, seguridad, esa confianza, esa dependencia de ellos. Aprendimos a dar nuestros primeros pasos precisamente tomados de la mano de nuestros padres. Y eso incluso nos daba la seguridad para que cuando tropezábamos, pues tomados su mano no caíamos, nos sostenían. Aprendimos a cruzar la calle tomados de la mano de nuestros padres también. Nos enseñaron a cruzar la calle. E incluso nos hacía obedientes a ellos. ¿Por qué? Porque pues no nos soltaban. Si queríamos andar de traviesos, espérate, ¿dónde vas? Y ya, como quiera que sea, nos sujetábamos y aprendimos a obedecerles también de esa manera. También fue un entrenamiento. Aprender a obedecerles. Esa confianza de conocerle, precisamente les conocíamos, empezamos a conocerles, a identificarlos. No le dábamos la mano a cualquiera. De niños no le damos la mano a cualquiera. Un niño no le da la mano a cualquiera. A menos que le esté ofreciendo un dulce o algo, pues ya medio que se acerca, pero un niño regularmente no a cualquiera le da la mano. Entonces, tomando este ejemplo, es algo similar caminar con Dios, con la única diferencia de que a Dios no lo vemos. ¿Observan? Que aquí ya empezamos a poner en práctica la fe. A diferencia de nuestros padres a quienes podíamos tocar y podíamos palpar, a Dios no. Pero sin embargo también podemos caminar y es prácticamente lo mismo. Depender como niños de Dios, tomados de su mano, caminar con Él precisamente. Que Él nos enseñe, que seamos obedientes a su palabra, a su voz. Esa seguridad que un niño tenía cuando se tomaba de la mano de sus padres, también esa seguridad la tenemos en nuestro Dios. Y aún mucho mejor, aún mucho más. Porque estamos confiando en un Dios poderoso. Eso es caminar con Dios. Tener fe. Confianza en el Señor. Creer precisamente que le hay, como dice el versículo 6. Creer que le hay, que está ahí, para podernos acercar a Él confiadamente y conocerle por medio de sus promesas que nos ha dado. Al final de cuentas, pues vamos a obtener un galardón que también ya nos ha sido prometido. Todavía aparte de eso tenemos un extra, un galardón por ganar. Y no hablamos precisamente de la salvación. Entonces debemos de depender de Él, obedeciéndole, haciendo su voluntad, teniendo también la confianza
aunque tropecemos, Él nos sostendrá para no caer. Amén. ¿Tienen esa confianza, esa convicción? Esto es caminar con Dios. Por esa razón, Enoc agradó a Dios y fue librado de los dolores de la muerte, convirtiéndose Enoc en la prefigura de la liberación de la muerte eterna. El adelanto, como en las películas que actualmente hay de héroes que al final de la película, después de los créditos, hay un pequeño adelanto, pues hagan de cuenta que no fue algo similar. El adelanto del que nos espera a nosotros. No que quizás logremos la muerte física, porque algunos quizás la tendremos que ver, pero la muerte eterna sí la vamos a librar. Y vamos a estar por siempre, tener esa vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos la siguiente pantalla. Juan 11, versículos 25 y 26 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina con una pregunta. ¿Crees esto? Esto se lo dijo Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro había muerto. Y pues alguien que habla 3 veces de creer. El que cree en mí, vivirá. Y todavía le vuelve a preguntar, ¿crees esto? ¿Creemos precisamente, a nosotros nos pregunta ahora, ¿creemos precisamente en Dios, en nuestro Hijo Jesucristo? ¿Creemos que seremos salvos o que somos salvos? No sé. Que aunque quizás moramos físicamente, tengamos que dejar el cascarón, tenemos una vida eterna, como dice su palabra, el que esté muerto vivirá. Y tristemente aquellos que no han creído, que aún dudan, o que dudan de hecho, no podrán ver esa vida eterna. Y que cuando resuciten, resucitarán para condenación. Y esa será su muerte definitiva. El estar apartados de Dios, condenados al lago de fuego. Sin embargo, para nosotros tenemos esa esperanza. La que a nosotros nos espera la vida eterna. Por eso, de alguna manera, Enoc se convierte en una prefigura, en un adelanto de lo que habría de venir. Él no pasó físicamente la muerte, se libró. Hay otra persona, hay otro también, un profeta que también se libró de la muerte física. Al igual que nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por una parte que envidia, ¿no? Que Enoc se libró. Y ojalá, plenamente Dios, si Dios quiera, y venga pronto, nos vamos a librar también de la muerte física, vamos a ser arrebatados cuando Él venga. Los que aún estemos aquí, como dijo Pablo que te estaba confiado en eso, esa era su fe. Él esperaba que el Señor viniera y por eso dice, ustedes los viejitos se van a ir a la tierra, decía. Pero yo me voy a llevar el Señor cuando Él venga. Por eso decía, los muertos primero van a resucitar y los que hayamos quedado vamos a ser llevados. Pues lo seguimos diciendo ahorita, los que hayamos quedado seremos llevados. Claro, primeramente los que se nos hayan adelantado habrán de levantarse de la tierra y habrán de ser llevados también con Él. Pero tenemos esa esperanza. Y esa es nuestra fe también. Esa es nuestra fe. Eso es lo que nos debe de mover. Podemos pasar situaciones difíciles acá. De hecho, por eso el autor de Hebreos se los dice. Les está mencionando esta fe. Porque ellos habían pasado situaciones difíciles, habían sido pasado persecuciones, ya lo habíamos hablado anteriormente. Como ellos habían pasado persecuciones. Habían sido expulsados de su tierra, habían sido corridos de Roma. Pasaban persecuciones. No solamente habían sido, digamos que eran renegados, se me fue la palabra, perdón, que eran repudiados por los romanos, sino también eran repudiados por los judíos, por aquellos que habían rechazado a Jesucristo. Eran repudiados tanto de su gente como de los donde ellos vivían. Y toda una serie de calamidades que ellos habían pasado, que ya habíamos hablado, bueno, todo el pasaje nos habla de ello. Sin embargo, su fe no estaba aquí, como también lo habíamos visto. Ellos no estaban puestos, sus ojos no estaban puestos en lo material, en lo físico, sino estaban puestos en algo que iba más allá. Y de la misma manera, así como nosotros, aplica para nosotros hoy, que podamos estar pasando situaciones difíciles, quizás, dolencias del cuerpo, de este cascarón, depresiones incluso, dolores. Sin embargo, tenemos esa fe de que esto es temporal y que nos espera el gozo en el cielo, el reposo allá en el cielo. Y volvemos a preguntar, ¿crees esto?
Entonces podemos ser capaces de caminar con Dios y de esta forma agradar a Dios, perdón. Volviendo a leer el versículo 6 de Hebreos 11, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este versículo es el resultado inmediato del ejemplo de Enoc, por eso va amarrado con el ejemplo de Enoc. Sin embargo, también calza con el ejemplo de Abel. ¿Por qué? Porque ambos agradaron a Dios. Este pasaje nos muestra entonces, o es la comprobación de la fe, precisamente el testimonio de fe que tanto Abel como Enoc dieron. Ese testimonio que dieron con sus vidas. Abel, por cuanto vivió una vida justa, que buscaba hacer el bien y que lo demostraba con sus obras, por eso ese sacrificio que entregó, esa ofrenda, ese sacrificio que entregó. Y Enoc al vivir una vida entregada a Dios. Y en ambos casos, con esos testimonios de fe, demostraron precisamente que nunca dudaron de la existencia de Dios. Nunca dudaron de Dios. Precisamente contrario a lo que pasa actualmente con muchos que dicen creer en Dios, pero viven como si no existiera. Dicen creer en Dios, pero viven como si no existiera. Es decir, que con sus hechos lo niegan. Vemos ahí en Tito 1:16, y lo gustan buscar, Tito 1:16 dice, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuántos? Y no hablando de la gente que anda allá afuera, hablando de los que estamos aquí adentro. ¿Cuántos dicen o decimos creer en Dios? Como dice, también hay un versículo que dice, los demonios creen también y tiemblan. De la misma manera, ¿cuántos nosotros decimos creer a Dios? Que lo conocemos, pero con nuestros hechos lo negamos, vivimos como si no existiera, vivimos pecando, no le damos la importancia de vida. No entregamos una ofrenda de adoración. Abel entregó lo mejor que tenía. Y muchos podemos decir, no, sí, yo puedo hacer eso. Pues sí, pero lo haces. Y no me refiero a algo físico, no nos van a decir, aprovechen y den sus diezmos. No, es otra cosa. Hay algo más todavía que Abel demostró con dar algo material. No nos referimos a lo material. Demostró su vida de adoración. Entregarse a sí mismo. Si Dios tuviera que referirse a nosotros por algo, ¿cómo se refería a nosotros? ¿Cómo nos conocería? Es claro que Jesucristo habló de Abel y dijo, él es un justo, Abel el justo. ¿Qué diría de nosotros? ¿Samuel el justo o diría Samuel el mentiroso? ¿Samuel el que trabaja o Samuel el flojo? ¿Samuel el que asiste o Samuel el que no le gusta ir a la iglesia y que lo llevan a fuerzas? ¿Qué diría de nosotros? Pero Samuel dice que cree en Dios. ¿Y ustedes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué diría Jesucristo de ustedes? Que les gusta faltar. Entonces, ese es el testimonio que estaba dando Abel y que a la fecha sigue hablando por él. Y en nuestro caso, ¿cuál sería ese testimonio que damos? ¿Vivimos como si Dios no existiera? ¿No le damos esa importancia que merece? Decimos creer en Jesucristo y que incluso ahorita que se viene la fecha, incluso algunos todavía están ahí los viernes, no comen carne. Y no hablo de los católicos, Algunos hasta dicen, sí. Y otros dicen, no, viene Semana Santa, vámonos a la playa. Y el domingo no vengo, pastor, pero voy a andar en la playa. Hasta los católicos andan ahí ofreciendo sus sacrificios, recordando a Jesucristo, y los cristianos en la playa disfrutando. ¿Esa es nuestra fe? ¿Eso es en lo que creemos? No, debemos demostrar nuestra fe por medio de nuestras obras, viviendo una vida justa. Esos son los ejemplos que nos han dejado, que nos han legado. Caminar, y eso es caminar con Dios dependiendo de Él en obediencia. Creyéndole
en las promesas, conociendo sus promesas, conociéndole por medio de su palabra. Eso es precisamente el caminar con fe, el vehículo de la fe. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe es básica, es necesaria para cualquiera que busque a Dios. Como conclusión podemos entonces decir que la fe es una necesidad absoluta, tanto para perseguir las cosas por las que debemos de tener esperanza, como para entender que Dios es el creador y el sustentador de todo cuanto existe, y para vivir vidas entregadas a Él y buscando hacer su voluntad. Volviendo a aplicar los principios a nosotros, entonces podemos o podríamos ser como Abel, ser llamados justos. ¿Podemos la siguiente pantalla, por favor, hermano? De acuerdo a la Biblia, una persona justa tiene las siguientes cualidades, ahí se las enumero. Nos habla de integridad, nos habla de misericordia, nos habla de rectitud, nos habla de ser prudentes, y un largo etcétera todavía, nada más puse unas cuantas. Es a lo que se refiere como una persona justa, de acuerdo a la Biblia. Y como Enoc, podemos vivir entonces una vida entregada a Dios, caminando con Él, buscando siempre agradarlo. Podemos decir, yo sí busco agradar a Dios. Podemos decir eso con seguridad, con certeza. Podemos decir que lo conocemos y por lo tanto dice, yo sí busco agradarle a Dios. Yo sí camino con Dios. O nada más camino cuando me conviene. O nada más camino cuando tengo necesidad. O nada más camino cuando estoy enfermo. O nada más camino cuando me las veo negras. No. Es entregar lo mejor de nosotros a nuestro Dios. Esa fe ya nos fue infundida por medio del Espíritu Santo, ya nos fue dada, ya creemos, bueno, aquellos que creemos. Algunos todavía pueden estar dudando. O algunos incluso pueden decir, yo creo, pero pues nada más creo cuando voy los domingos y entre semana vuelvo a hacer el mismo de antes. Vuelvo a seguir viviendo en pecado. Si realmente crees, vive caminando con Dios. No me digas a mí, yo creo, yo vine, yo creí, yo hice mi profesión de fe, yo me bauticé. No, no me digas, no nos digas eso. Vive demostrando tu fe con tus hechos, en tu trabajo, con tu familia, con aquellos que te rodean. Vive demostrando, vive siendo ese testimonio de fe precisamente, de caminar con Dios. Esos son los ejemplos que nos da, los primeros ejemplos que nos habla el autor de Hebreos a través de Enoc y de Abel. Y ahora nos sigue con un resto de ejemplos también muy bonitos, muy edificantes, muy hermosos acerca de lo que es la fe. Entonces, la fe precisamente es esa seguridad, esa convicción que se basa en un conocimiento y que debemos de ponerla por obra, debemos de practicarla. Amén. Entonces, así es como quiero terminar. Como dice Santiago también, Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a orar, conmigo una oración. Bendito Padre, te quiero agradecer, Señor, la bendición que me has dado de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, mi Señor, porque has sido bueno y misericordioso para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque también has sido paciente, Padre, porque a veces, Señor, aunque dudamos, aunque lleguemos a dudar, tú permaneces fiel. Y nos enseñas a través de tu palabra en que no debemos de dudar, sino que debemos de mantenernos firmes en la fe, sabiendo que tú a su debido tiempo habrás de darnos los galardones que has prometido. Pero también sabiendo que tú eres nuestro sustentador, nuestra guía, que dependemos de ti completamente. Y también que tenemos esa vida eterna que tú ya nos has prometido. Por fe sabemos que tenemos esa vida eterna. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Padre, por el perdón de pecados que también ya nos has dado, Señor. Gracias también, Señor, porque enviaste a tu Hijo, Señor, a la cruz a morir por nosotros. Gracias, Señor. Y porque en su resurrección también tú nos das testimonio de que también algún día estaremos delante de Él, Padre. Gracias, Señor. Quizás algunos tengamos que dejar el cuerpo físico, tengamos que partir antes. Quizás otros aún, y ojalá podamos, también lo digo por mí, podamos ver cuando tú vengas por nosotros, cuando tú vengas a este mundo por nosotros. Esperamos ansiosamente tu regreso, Padre. Ven, Señor Jesús. Ruego también, Señor, por aquellos de mis hermanos que están dudando, que están sufriendo.
que están pasando por alguna situación difícil, Señor. Tú ministras sus corazones, Señor. Que puedan afianzarse de esa fe, tomarse de esa fe que tienen en ti, Señor. Que puedan hacer manifiesta esa fe. Con ese don que tú ya nos has dado de la fe. Para que no desfallezcan, para que no retrocedan, sino para que se mantengan firmes en ti, Señor. Te ruego por ellos, Padre. Todo te lo pido, te lo ruego, bendito Dios, en el precioso nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.